Una vez reservé un Airbnb yo solo en una zona de Arizona donde tenía una entrevista de trabajo, ya que estaba muy lejos de casa. Decidí hacer un pequeño viaje con ese motivo. Elegí este Airbnb en específico porque era mucho más barato que cualquier hotel que pudiera encontrar. Estaba a unos 30 minutos de donde tendría la entrevista, lo cual estaba bien para mí. Se encontraba al final de una carretera sin salida, bastante aislada, y tenía una bonita vista del desierto en el patio trasero. Llevé mi laptop conmigo para poder trabajar durante el día en mi empleo de ese entonces, así que eso me mantuvo ocupado la mayor parte del tiempo que estuve allí. Me quedé durante 3 días. Mi entrevista fue el segundo día, que era martes. Me iría el viernes. El lunes por la noche antes de mi entrevista, estaba practicando preguntas para la entrevista de esa empresa en específico y repasando información de último momento sobre la firma. Estaba haciendo esto en mi laptop en la sala de la pequeña casa, probablemente alrededor de las 9 p.m., cuando escuché un golpe en la ventana. Digo golpe porque no fue exactamente como tocar, sonó más como si alguien hubiera usado su dedo. Mi cabeza giró de inmediato hacia la izquierda para mirar la ventana por reflejo. No vi a nadie, pero afuera estaba completamente oscuro. Me dio miedo mirar por la ventana, pero tuve que armarme de valor y hacerlo. No había nadie hasta donde alcanzaba la vista, solo oscuridad. Pensé que tal vez podría haber sido un insecto golpeando la ventana. Después de todo, aquí tenemos algunos insectos bastante desagradables. Al día siguiente pasé mi entrevista y pensé que me había ido bastante bien, así que durante el resto de mi pequeño viaje exploré distintas partes del pueblo en mi auto, comí en diferentes restaurantes y me senté en el patio trasero a relajarme bajo el sol. Lo que no sabía era que probablemente alguien me estaba observando mientras estaba en el patio. Esa noche estaba dentro viendo Breaking Bad en Netflix cuando volvió a suceder. Un solo golpe en la ventana. Esta vez estaba claro que no era un insecto. Me sentí aún más perturbado, pero una vez más corrí hacia la ventana. Aunque no viera a nadie, eso no significaba que no hubiera alguien afuera. Revisé las ventanas junto a la puerta principal, luego abrí la puerta y miré afuera por un segundo. Como no había nadie, volví a entrar y luego fui hacia la puerta trasera. Salí al porche de atrás y miré hacia el desierto detrás de la casa. Silencio y oscuridad. Entonces escuché un chasquido, un sonido que alguien hace como al chasquear la lengua contra el paladar. Venía desde la distancia, más allá de la luz de la casa. Estaba en algún lugar de ese desierto frío. Sentí como si alguien pudiera estar escondido detrás de cualquiera de esos arbustos, observándome y jugando conmigo. Grité, y casi como si lo hicieran en respuesta, se escuchó otro chasquido. Localicé la dirección de donde provenía el sonido y miré hacia allí. Entonces pude ver a alguien, de pie no muy lejos, vestido con ropa oscura que se mezclaba con la oscuridad del desierto. Comencé a caminar un poco más cerca, pero me detuve al darme cuenta de que no quería acercarme más a esa persona. Grité, «Estás en propiedad privada, voy a llamar a la policía si no te vas». Vi cómo esa persona se alejaba de manera inquietantemente rápida. Pensé que tal vez era el dueño del Airbnb, pero obviamente eso era forzar demasiado la idea y realmente no sabía qué pensar. La noche siguiente estaba en mi cama con la laptop viendo Breaking Bad otra vez antes de dormir. Creo que vi 2 episodios, así que estuve haciéndolo durante aproximadamente 1 hora y media. No escuché ningún ruido dentro de la casa, aunque definitivamente estaba pensando en el encuentro de antes mientras veía la serie. Cuando finalmente apagué la luz y traté de dormir, en menos de 10 segundos escuché de nuevo el chasquido, esta vez amortiguado desde el interior del closet. Miré la puerta del closet que estaba entreabierta. Como reacción natural, salté de la cama todavía en pijama y corrí hacia el auto. Me senté en la entrada con el coche encendido y llamé al 911. Miraba fijamente la casa mientras hablaba con el operador, esperando ver a alguien salir, porque todas mis cosas aún estaban dentro. Llegó una patrulla y al entrar en la casa hicimos una inspección rápida juntos. Era muy pequeña y no tenía muchos lugares donde alguien pudiera esconderse. Aún así, recogí mis cosas y me fui de ese lugar esa misma noche a un hotel cercano. Contacté tanto a Airbnb como al anfitrión y solo pude obtener un reembolso parcial de mi estadía. Todavía pienso que pudo haber sido el anfitrión del Airbnb.
Digo, ¿quién más tendría acceso a la casa? No había señales de entrada forzada, lo que me lleva a creer que quien quiera que fuera, tal vez tenía una llave. Pero quizá estoy equivocado. Tal vez fue un extraño que se coló en el momento oportuno. Mi esposa Cheryl y yo hemos estado juntos durante 10 años y nos casamos hace 2. Acabábamos de comprar una casa juntos, ni siquiera hace un mes, y las cosas no pudieron empezar de peor manera. Nos mudamos a un pequeño pueblo del interior de Georgia llamado Was. No daré más detalles que esos para evitar posibles problemas adicionales. Vivimos en una calle tranquila con una propiedad grande que se encuentra frente a una zona boscosa de tamaño mediano, lo cual fue uno de los factores que realmente nos atrajo a mi esposa y a mí. Planeamos adoptar un perro y criar hijos aquí, así que queríamos un terreno amplio para que el perro y los niños pudieran jugar. Ambos trabajamos en horarios similares. Yo llego a casa alrededor de las 5 y ella alrededor de las 6 la mayoría de los días. Las primeras 2 noches en la casa transcurrieron completamente normales. Era fin de semana, así que pasamos todo el día desempacando. No fue sino hasta la noche del lunes, cuando ambos estábamos en la cama, habiendo apagado las luces apenas unos 20 minutos antes, que desde el patio trasero se escuchó el sonido de música sonando a todo volumen. Nuestros vecinos más cercanos a ambos lados estaban lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos confundir música de sus patios con música en el nuestro. Definitivamente provenía de nuestro patio trasero. No era música de fiesta ni nada por el estilo. Sonaba como música muy antigua, con estática, de estilo vintage. Las ventanas estaban cerradas, así que después de que mi esposa y yo intercambiamos miradas horrorizadas preguntándonos de dónde podía venir la música, abrí la ventana de mi lado de la cama y el sonido se escuchó mucho más claro. Había una canción que sonaba como si fuera de los años 1940 o algo así, sonando a todo volumen. Más tarde descubrí, después de buscar la letra, que el nombre de la canción era Who's Afraid of the Big Bad Wolf, de Henry Hall. Tiene un ambiente ligeramente inquietante por alguna razón, aunque se suponía que era una canción alegre. Pero en ese momento, escucharla proveniente de nuestro patio trasero fue absolutamente aterrador. Aún estábamos conociendo la casa, pero supusimos que debía haber un interruptor de luz del patio trasero abajo. Bajé corriendo al primer piso, fui hacia la puerta trasera y encendí los interruptores junto a la puerta. Uno de ellos encendió las luces del patio. No vi a nadie en el patio. Abrí la puerta y la música se escuchó aún más fuerte, obviamente. Pero al caminar sobre el césped me di cuenta de que no venía del patio trasero, sino del bosque. La canción se reprodujo hasta el final mientras yo estaba afuera en el jardín, simplemente de pie, mirando a mi alrededor. Cuando la canción terminó, volvió el silencio. Parecía que alguien estaba haciendo una broma estúpida de bienvenida a la casa, pero no fue nada apreciado. Volví con mi esposa y le dije que probablemente solo eran algunos chicos intentando asustar a los nuevos del pueblo por alguna razón. Al escucharme decir eso, me di cuenta de lo estúpido y extraño que sonaba. ¿Por qué alguien haría algo así? La noche siguiente volvió a suceder. Unos minutos después de apagar las luces del dormitorio, la música de afuera comenzó a sonar nuevamente, esta vez mucho más fuerte. La canción que sonaba era esa que todos conocen, Tiptoe Through the Tulips. Cheryl y yo volvimos a mirarnos, esta vez con auténtico disgusto y preocupación, porque esperábamos que solo fuera algo de una sola vez, pero estaba ocurriendo de nuevo. Miré por la ventana y esta vez pude ver algo en el césped. No era una persona, pero definitivamente había algo allí afuera. Le dije a mi esposa que iba a revisar. Ella dijo que deberíamos llamar a la policía y yo respondí que sí, que lo haríamos en un momento. Salí con la mentalidad de que necesitaba establecerme como el hombre de la casa, no solo ante mi esposa, sino a quien quiera que pensara que podía meterse con nosotros solo por ser los nuevos del vecindario. Cuando estuve en el jardín, vi que el objeto en el césped era más pequeño de lo que había pensado, pero la canción inquietante estaba saliendo de él a todo volumen. Me di cuenta que era una radio vieja. La apagué y miré hacia la ventana donde mi esposa me observaba. Levanté la radio y grité que alguien la había dejado allí para asustarnos con la música. Lo que ella hizo a continuación no fue algo que yo esperaba. Comenzó a gritar mi nombre, diciéndome que corriera hacia adentro. Seguía gritando, ¡corre! Le grité, ¿por qué? Y ella me gritó de vuelta que había personas de pie detrás de mí. Esa frase hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Me di la vuelta para mirar hacia el bosque y vi 3 figuras de pie, separadas entre sí por unos 2 metros, claramente mirando en mi dirección. No estaban corriendo hacia mí, simplemente estaban allí paradas.
Grité, ¡oh mierda!, y corrí de regreso a la casa cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mi esposa ya estaba arriba, histérica y llorando. Le dije que llamaría a la policía, y lo hice. Llegaron, por suerte, no mucho tiempo después. Durante todo ese tiempo temíamos escuchar golpes en alguna de las puertas o ventanas. Mi esposa y yo explicamos desesperadamente la situación a los 2 policías que llegaron y les mostré la radio que estaba en el suelo. Les pregunté si podían llevársela como evidencia para huellas y les dije que solo había tocado la parte superior con el asa. Se llevaron la radio. También revisaron la entrada del bosque con sus linternas por unos minutos, probablemente solo como una forma de disuadir a las personas en el bosque para que detuvieran su comportamiento, si es que aún estaban allí. Cuando la policía se fue, honestamente volvimos a sentirnos vulnerables y asustados. Pero gracias a Dios, esas personas nunca regresaron. Esto ocurrió solo hace unas pocas semanas. Dios no quiera que vuelvan. Si vuelven, intentaré grabarlo en video. He trabajado como enfermera en múltiples hospitales e instalaciones antes del hospital actual en el que trabajo. Antes, trabajé en un hospital geriátrico a unos 30 minutos de mi casa. Ya tenía experiencia trabajando con pacientes mayores, así que esto no era nada nuevo para mí. Había estado trabajando en este hospital solo un par de semanas, y pronto entenderán por qué esto ocurrió en mi penúltimo turno en ese hospital. Sin que yo no supiera al comienzo de esa noche, estaba trabajando el turno nocturno y estaba funcionando con horas negativas de sueño. Me asignaron al pabellón de Alzheimer. Los pacientes de este pabellón absolutamente me adoraban. Mi presencia como una chica joven de 20 y tantos años entre los residentes de este pabellón, que de otro modo quedaban solos flotando en sus propias mentes, estoy segura de que me veían como un soplo de aire fresco, alguien que podía atarlos a la hora, a lo cotidiano. Si te dejan solo, mentalmente puedes ir a otros lugares, pero con alguien más en tu espacio, estás anclado a ese momento en el tiempo. Esa noche estaba tratando con varios pacientes, pero una estaba un poco más inquieta que los demás. Su nombre era Lena. Esta era mi primera noche atendiéndola y cada vez que entraba a su habitación me hablaba de las voces que seguía escuchando y del hombre vestido de negro que seguía viendo en la esquina de la habitación. La otra señora en su habitación había pedido que cerraran la cortina antes de que comenzara mi turno para que Lena la dejara en paz. Era una mujer dulce que sonreía cada vez que yo estaba cerca de ella, pero no hablaba mucho y era muy olvidadiza. Como comencé mi turno alrededor de la noche, la mayoría de los pacientes estaban dormidos para las 11, pero no Lena. Cada vez que me llamaba a la habitación, estaba asustada por esas supuestas voces que escuchaba y por el hombre de negro que seguía mirándola desde la esquina de la habitación. No voy a mentir, me estaba dando un poco de miedo. Yo creía que, en su mente, realmente estaba viendo y escuchando esas cosas, y sentía compasión por ella, porque me imaginaba que debían ser muy aterradoras. Aún así, hice lo mejor que pude para tranquilizarla y lograr que se durmiera. No quise encender la televisión para calmarla, porque quería ser respetuosa con la otra paciente en la habitación. Tomé las manos de Lena y le dije que todo estaba bien, que respirara y se relajara. Le recordé que no estaba sola allí y que yo siempre estaba a solo una llamada de distancia. Esto pareció funcionar. Lena se relajó por un tiempo y la siguiente vez que entré a la habitación estaba dormida. Una vez que la mayoría, si no todos, los pacientes están dormidos, la noche avanza mucho más lento. El tiempo casi parece moverse en reversa. 1 o 2 horas después, estaba en el cuarto de ropa blanca reabasteciendo mi carrito cuando escuché algo en la habitación. Era un cuarto relativamente pequeño y completamente silencioso. Además, tenía la puerta cerrada, por lo que escuchar otro ruido fue extraño. Me giré, no vi nada y retomé lo que estaba haciendo. Entonces sentí lo que solo puedo describir como una mano sobre mi hombro. Miré mi hombro, salté y grité, pero no había nada en mi hombro. No había nadie en la habitación. Aún así, sabía que había sentido algo grande básicamente agarrándome el hombro. Salí al pasillo por un segundo para asomarme. No había otras enfermeras a la vista. Silencio absoluto. No tenía otra opción que volver a lo que estaba haciendo.
Continué reabasteciendo el carrito hasta que estuvo lleno. Luego me giré para mirar hacia la puerta y caí al suelo, comenzando a gritar mientras mi corazón se me subía a la garganta de inmediato. Había un hombre vestido de negro de pie afuera de la puerta, mirando a través del vidrio y sonriendo. Mis gritos fueron lo suficientemente fuertes para despertar a todo el pabellón. El hombre desapareció de la vista a través del vidrio de la puerta segundos después. La puerta se abrió y una de mis compañeras enfermeras entró para ayudarme a levantarme del suelo mientras yo estaba histérica. Le pregunté si había visto al hombre vestido de negro. Su respuesta fue: ¿qué hombre? No hay nadie más aquí. Revisamos todas las habitaciones del pabellón. No había nadie vestido de negro allí. Mis gritos despertaron a Lena del sueño ligero en el que debía estar, y cuando entré a su habitación, ella comenzó a hablar de las voces. Otra vez, de los gritos, que ella no sabía que eran mis gritos. Le pregunté cómo era este hombre de negro, si estaba sonriendo, y ella me miró. Noté cómo sus cejas se fruncieron mientras su expresión cambiaba y se veía más enfocada de lo que la había visto todo el día. Me preguntó: ¿cómo lo sabes? Incluso con mi corazón todavía acelerado, sentí que se me detuvo por un segundo cuando dijo eso. Ella comenzó a gritar ahora, gritando: «¡Sáquenme de aquí! ¡Él viene!». Las otras enfermeras entraron y trataron de calmarla. Esa noche me cambiaron a otro pabellón con alguien más y eventualmente terminé yéndome a casa temprano porque estaba demasiado asustada. Al día siguiente le envié un mensaje a la enfermera jefe diciendo que mi siguiente turno sería el último, que la experiencia me había traumatizado y realmente no quería volver a estar en ese edificio. Recibí una respuesta tan amable como la podía haber esperado. Nunca me han diagnosticado nada, ni he tenido nunca jamás alucinaciones de ningún tipo. Soy consciente de los efectos de la falta de sueño, pero esto fue de otro nivel. No sé si mi mente empezó a jugarme trucos por lo que Lena me estuvo contando toda la noche, pero la sensación de la mano en mi hombro, la imagen del hombre sonriendo detrás de la puerta de vidrio, coincidiendo exactamente con la descripción que una paciente daba una y otra vez, esta fue una de esas experiencias sobrenaturales inexplicables que ocurren una sola vez en la vida. Al menos espero que haya sido solo una vez en la vida. Antes de que mi novia Jenny y yo comenzáramos oficialmente a salir, todavía pasábamos mucho tiempo juntos. A ambos nos gusta hacer snowboard y su familia tiene una pequeña casa tipo cabaña en Vermont, no muy lejos del Stone Mountain Resort. Esto fue alrededor de la 10ª vez que salíamos juntos. Ella me invitó a subir allí por un fin de semana para hacer snowboard juntos por primera vez. Era como un viaje de 5 horas. Al acercarnos a su pequeña casa, pasamos alrededor de media hora por una carretera muy ventosa y aislada, por la que ocasionalmente pasábamos entradas de vehículos que conducían a propiedades bloqueadas por muros de árboles. Estábamos muy arriba en las montañas. La vista de otros coches por este punto era impresionante. Realmente sentías que estábamos solos allí arriba. Muchas de las entradas ni siquiera tenían marcas de neumáticos en la nieve, lo que significaba que muchas casas estaban vacías. Jenny me dijo que eso era porque muchas de las casas aquí eran propiedad de personas de otros estados, igual que en su caso. Yo iba a unos 30 kilómetros por hora cuando ella me gritó que redujera la velocidad porque ya estábamos llegando, así que pisé los frenos. Apareció una pequeña abertura entre los árboles que de otra manera habría pasado por alto. Condujimos por este sendero estrecho en un vehículo de 4 ruedas que conducía a esta pequeña casa cubierta de nieve. Parecía increíblemente acogedora. Nos estacionamos y lo primero que hicimos fue encender la calefacción de la pequeña casa. Sacamos nuestras cosas y, como ya estaba oscureciendo, cocinamos un poco de la comida que habíamos llevado para la cena y vimos una película, The Pursuit of Happiness. La casa tenía prácticamente todo, calefacción y electricidad, excepto agua corriente. Su familia tenía garrafas y garrafas de agua para cosas importantes como lavarse las manos y los platos, pero no había un baño funcional. Me dijo que teníamos que usar el baño exterior. Solo necesitaba ir al baño esa noche, así que salí al porche delantero y oriné en la nieve. También estaba nevando esa noche.
Nos dormimos en algún momento durante la segunda película que vimos y nos despertamos bastante temprano con las alarmas del teléfono. Queríamos estar en la montaña temprano. Comenzamos a prepararnos para subir al resort de esquí. Después del desayuno, tuve que ir al baño nuevamente. Corrí hacia el baño exterior con los zapatos puestos y mis pies comenzaron a congelarse en el camino. Sin embargo, al acercarme, vi huellas en la nieve. Eran bastante grandes, pero no podía decir si eran marcas de botas o de animales. Seguí el rastro y en realidad rodeaba la casa y luego se adentraba en el bosque. Llamé a Jenny para que saliera y ella vino a mirar. Dijo que probablemente era un oso negro, ya que hay muchos por aquí. Hice mis necesidades y nos dirigimos al resort de esquí, donde disfrutamos unas buenas 8 horas en las pistas. Después paramos en un diner a comer y luego regresamos a la casa. Para ese momento ya era completamente de noche y estaba nevando otra vez. Encendimos la chimenea, pusimos la calefacción a todo lo que daba y comenzamos a poner música a todo volumen. Comenzamos a beber y eventualmente tuve que romper el sello e ir al baño de nuevo. Ya que iba a ponerme las botas de todos modos, pensé que haría todo en el baño exterior. Corrí afuera en la tormenta de nieve hacia el baño. Esta vez cerré de golpe la puerta para evitar que la nieve y el aire frío me golpeara la cara. Aún escuchaba la música a todo volumen dentro de la casa, pero luego, sobre eso, escuché el crujido de pasos en la nieve pasando por el baño exterior. Grité a Jenny. No respondió. Los pasos simplemente se alejaron. Llevaba mi teléfono, así que le envié un mensaje. ¿Estás afuera? Pero no se entregó inmediatamente porque la señal era mala. Allá arriba pasaron unos minutos y todavía estaba en el baño. Estaba a punto de terminar cuando la música a todo volumen se detuvo repentinamente. Era un silencio absoluto excepto por el sonido de copos de nieve cayendo al suelo afuera. Tan pronto como salí del baño, me di cuenta de que estaba completamente oscuro afuera. Las luces de la casa estaban apagadas. Pensé que tal vez se había ido la electricidad. Usé la linterna del teléfono y noté un par de huellas frescas en la nieve que llevaban hacia la casa. Seguí las huellas hasta la puerta principal. Parecían detenerse y luego continuar alrededor de la casa. Golpeé la puerta y grité el nombre de Jenny. De repente la puerta se abrió y un arma me jaló dentro. Era Jenny. Cerró de golpe la puerta y la aseguró. Susurró que había un hombre que intentó abrir la puerta, la cual había bloqueado tan pronto como fui al baño porque tenía miedo de estar sola. Cuando vio a la persona en la puerta y no era yo, cortó la electricidad y se escondió en una esquina de la sala, observando horrorizada cómo un extraño caminaba frente a la ventana de la sala, mirando lentamente hacia adentro. Llegué a la puerta solo unos minutos después de esto. Jenny me contó sobre el sótano secreto en el piso donde su papá guardaba un par de rifles y una escopeta. Navegando en la oscuridad, encontré la manija y la levanté. Con la linterna, bajé la pequeña escalera y tomé una de las armas de la pared. Luego nos sentamos en el sofá en la oscuridad, temerosos de encender la luz y exponernos a quien estuviera afuera. Los vecinos más cercanos no estaban a un corto paseo. Jenny dijo que no habría sido ninguno de ellos y más probablemente ni siquiera estaban en Vermont en ese momento. Una vez más, el único sonido era el de los copos de nieve cayendo al suelo afuera, hasta que el nauseabundo sonido de pasos en la nieve regresó. Tomé la arma cargada y marché hacia la puerta principal. La abrí y disparé como 3 tiros al aire gritando. Los pasos desaparecieron. Supongo que huyeron y el sonido de los disparos resonando en el aire cubrió el ruido de los pasos alejándose. Salimos la mañana siguiente bajo la recomendación de su padre, quien dijo que era mejor no estar allí por el momento. No tenían realmente nada que pudieran robar, así que simplemente nos largamos de allí al día siguiente. Al menos aprovechamos nuestro día completo de snowboard. Esa noche horrible definitivamente fue una experiencia, por decirlo menos. Mi nombre es Howard. Tengo 25 años y vivo en la granja de mi familia. Ayudo a cuidarla cuando mis padres están fuera de la ciudad. Es solo una pequeña granja familiar, nada comercial ni nada por el estilo. Mis padres quieren que la tome cuando ya no puedan hacerse cargo, ya que soy el mayor de 3 y el único hijo. Pero honestamente no quiero. No me veo quedándome en el medio de Arkansas toda mi vida, especialmente después de algo realmente extraño que ocurrió solo el pasado julio. Mis padres estaban en un viaje romántico por una semana,
así que éramos mis dos hermanas, Crystal y Morgan, y yo los que nos encargábamos de la propiedad mientras ellos estaban fuera. No hay mucho alrededor aquí, mucha privacidad y demás, un poco demasiado en mi opinión, excepto por una noche. Comenzó más tarde ya que se acercaba la hora de dormir. Mis hermanas estudian en línea. Crystal toma cursos de verano, así que estaba en su habitación en la computadora trabajando. Morgan y yo estábamos simplemente viendo un programa tonto en la sala de estar. Los tres queríamos salir un poco del estilo de vida de la granja. Yo especialmente, ya que soy el mayor y estoy en el mejor momento de mis 20. Una parte temida de la vida en la granja son los depredadores, aunque no solo los animales que vienen a comerse tus cultivos, sino las personas que vienen a robarte. Créelo o no, sucede. No nos ha pasado muchas veces, pero sí pasa. Tenemos algunas armas en la casa por esta razón exacta. De repente, nuestros dos perros afuera comenzaron a volverse locos en el patio trasero. Algo los asustó, seguro. Fui de inmediato afuera para ver qué estaba causando su alboroto. Ambos miraban en dirección a los cultivos, enloquecidos. Les grité que se callaran y se calmaron. Me paré justo frente a los cultivos y escuché. Escuché un silbido desde dentro del campo de maíz. Indudablemente era un silbido humano. Esta era la primera vez que experimentaba un intruso en la propiedad. Con mi papá no estando, tuve que apresurarme a entrar para agarrar una de las armas. El perro comenzó a ladrar de nuevo. Le dije a mis hermanas que había alguien afuera en el campo de maíz y que tenía que ahuyentarlo. Ambas dijeron que era una idea terrible correr hacia el campo de maíz en la oscuridad y me hicieron entrar en razón. Cuando me di cuenta, tenían toda la razón. También me di cuenta de lo aterrador que sería. En lugar de eso, volví afuera con los perros, que estaban otra vez locos, ladrando en dirección a los cultivos. Apunté el arma al aire y disparé una vez, lo que resonó en la noche y silenció a los perros. También estaba en algún tipo de momento de poder y grité lo más fuerte que pude que se saliera de nuestra tierra. Sentí que eso había funcionado y regresé adentro. Mis hermanas se reían, lo que me hizo reír también, pero nuestra pequeña risa no duró mucho porque los perros volvieron a enloquecer, esta vez aún más. Volví afuera, listo para hacer lo mismo otra vez, pero mi corazón no se detuvo al ver al tipo parado a unos 6 metros de los perros, justo frente al campo de maíz. Me miró y grité, ¡Hey!, momento en el que corrió hacia el campo de maíz. Corrí hacia allá y disparé otra vez al aire. Me detuve junto a los perros. No había manera de ir más allá. Tampoco iba a dejar a los perros afuera. Desenganché sus cadenas de los ganchos y los llevé dentro de la casa. Le conté a mi hermana que alguien estaba merodeando por el campo de maíz, así que, ¿qué hicimos? Llamamos a nuestro papá. Me dijo que debía ser el hombre de la casa y proteger a mis hermanas. Me recomendó disparar otra vez al aire como advertencia si el intruso regresaba. Después de eso, todos fuimos gradualmente a nuestras habitaciones. Mis hermanas llevaron a los perros a sus cuartos y yo llevé la arma a mi habitación, solo porque todos estábamos un poco asustados por esto. Tenía la ventana abierta y mientras estaba acostado en la cama viendo una película en mi laptop, escuché un silbido afuera. Corrí hacia la ventana y vi a alguien caminando lentamente por el césped. Como si tuviera algún sexto sentido, dejó de caminar y se giró para mirar mi ventana, todavía silbando. Este idiota obviamente intentaba asustarnos, lo cual era una idea muy estúpida, considerando que ya había dejado claro que tenía una arma. Corrí a agarrar la pistola de la cama y apunté por la ventana. Disparé al césped a unos pocos metros de él, deliberadamente fallando, por supuesto. Esto cortó su pequeño acto de película de terror y corrió fuera de vista de mi ventana hacia la parte del enfrente de la casa. Esta vez no regresó, tendría que ser un tonto para volver después de eso. Obviamente le conté a mis hermanas por qué disparé y les aseguré que no volvería. Nunca descubrimos quién era o por qué estaba allí. Podría haber sido algún adolescente o varios adolescentes intentando asustar a unos inocentes granjeros por diversión, o podría haber sido alguien realmente peligroso.